Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y en esta ocasión, como en todas las demás pláticas, el objetivo es que tengan ustedes una herramienta que les ayude a tomar la decisión sobre su pensión, que es un tema de los principales que vemos y que aprovecho ahora inicialmente para invitarlos a que si están en este proceso de pensión, se informen, se asesoren. Es una inversión, como siempre les comento, es una inversión, no es un gasto, porque va a ser información que les va a ayudar a tomar la mejor decisión y esa decisión va a repercutir en el resto de su vida, porque el monto de la pensión que ustedes van a recibir va a ser de acuerdo a cómo hicieron ese proceso, qué tan bien lo hicieron, qué tan asesorados, informados y de qué herramientas se allegaron para tomar su mejor decisión. Y como siempre, yo les invito y les comparto el que nosotros podemos asesorarlos con mucho gusto, hacerles su planeación de pensión, su proyección de pensión y envíennos la solicitud de información a través del WhatsApp que siempre va a aparecer aquí abajo en el video, es el 55 49 13 53 19 o el correo electrónico que es capitalhumanorenovado@gmail.com. Ahí nos pueden solicitar los informes sobre estos servicios, sobre estas asesorías que le podemos proporcionar. Y de verdad recuerde que es una inversión y ustedes asesórense con quien ustedes decidan, con quien ustedes sientan la confianza. Pero es importante esta asesoría. En esta ocasión les quiero mostrar, ya lo hicimos en el año pasado con una tabla 2021, en donde les quiero mostrar con una inversión de 5 años en modalidad 40. En este caso y en este ejemplo es al topado, es decir, con 25 UMAS de este año 2022. ¿Qué se logra si ustedes invierten? Y este ejemplo es invertir 5 años o 4.8, que en realidad son las últimas 250 semanas las que se toman como promedio de sueldo para el cálculo de la pensión. Entonces, este ejemplo en esta tabla que la vamos a ver a continuación, precisamente nos va a dar esos datos aproximados de si ustedes invierten 5 años con el sueldo topado 2022, ¿qué es lo que pueden obtener? Muchas personas, y tienen razón, a veces me solicitan que sea con menos sumas y lo vamos a hacer como en las tablas del 2021 del año pasado. De igual manera, yo les voy a mostrar este mismo ejemplo, pero con 16 UMAS o con 12 UMAS, para que sean cantidades que ustedes o muchos puedan alcanzar, porque sabemos que la cotización al tope en ese 2022, como en años anteriores, pero en este año pues ya sube a un promedio de pago mensual de 7,400 pesos. Entonces, sé que es una cantidad alta, muy alta para muchos. Aquí lo que yo quiero que vean, y lo vamos a ver cuando demos la explicación de la tabla, lo que yo quiero que vean es que precisamente a veces es el 5 años topado, pero puede ser con ejemplos de un mínimo de 500 semanas, que es el mínimo que nos solicita Ley 73 por cesantía o por vejez, pero es el mínimo de semanas cotizadas que nos solicita Ley 73 y lo vamos a empezar a ver. Esta tabla inicia con el ejemplo precisamente de 500 semanas. Esto también ya lo vimos en otro ejemplo de cuándo no conviene cotizar en modalidad 40 y damos un dato referente a 500 semanas y cotizar 5 años para que ahí en ese ejemplo de cuándo no conviene se denota que cuando se cotizan 5 años, entonces ya empiezan a subir las pensiones y sobre todo si es al topado, ¿verdad? Pero aquí lo vemos, ese ejemplo es el inicio y
vemos ejemplos subsecuentes con aumento de semanas para que ustedes se den una idea de qué es lo que les puede proporcionar modalidad 40 en este 2022. Ese es el objetivo principal de esta plática y de esta tabla que vamos a ver. Únicamente sí quiero hacer un recordatorio de algunos puntos muy importantes. Hay muchas personas que ya son expertas en modalidad 40, que ya se informaron, que ven a muchos tutoriales y que aprenden mucho. Eso es bueno porque están informadas y comparan información. Sin embargo, hay personas que cada día están ingresando a este proceso, es decir, empiezan a informarse de todos los aspectos que tienen que ver con su pensión. Y en este caso, por ejemplo, pues a veces todavía hay mucha gente que tiene dudas sobre qué es modalidad 40. Y quiero hacer hincapié únicamente en algunos puntos para las personas que inician con este proceso de informarse, y para las personas que ya lo saben, bueno, es un recordatorio, es reafirmar alguna información. Lo voy a hacer de una manera rápida para que entremos al tema que es la tabla, que se las voy a explicar. Pero en este caso, bueno, ¿qué es continuación voluntaria en el régimen obligatorio? Es modalidad 40. Es continuación voluntaria en el régimen obligatorio, ese es su nombre oficial, y se le conoce como modalidad 40 porque es la modalidad que el Instituto Mexicano del Seguro Social pues le asigna. Precisamente es una modalidad, es un esquema que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Ley del Seguro Social, pues nos permite que todas las personas que sean dadas de baja de una empresa, que su patrón los dé de baja, que ya no encuentren un trabajo o que ya no tengan ese trabajo en ese momento y tengan la opción de inscribirse o de seguir cotizando, lo pueden hacer a través de este esquema, de esta modalidad. Precisamente es una opción para que todas las personas que hayan sido dadas de baja por un patrón puedan seguir cotizando, puedan seguir sumando semanas, puedan aumentar su sueldo promedio, y es una excelente oportunidad porque únicamente se pagan tres conceptos. Es por eso que modalidad 40 es la modalidad más barata o de más bajo costo, porque solo se pagan 3 conceptos, a diferencia de otros esquemas. Se paga invalidez y vida, se paga cesantía en edad avanzada y vejez, y se pagan gastos médicos pensionados. Esto hace un total del famoso 10.075%, que ya lo hemos visto en muchos videos, y que precisamente es porque se pagan estos seguros, invalidez y vida, que permite a la persona que esté cotizando en modalidad 40 en un momento dado, que sufra un accidente, una enfermedad o una muerte, un fallecimiento, pues que sus beneficiarios puedan tramitar una pensión por invalidez, por orfandad, esto dentro del seguro de invalidez. El seguro de vejez, cesantía en edad avanzada, precisamente permite que las personas que estén cotizando puedan lograr pensionarse a través de el esquema de cesantía en edad avanzada a los 60, de 60 a 64, o de vejez a los 65. Y el de gastos médicos pensionados permite precisamente que el titular y todos sus beneficiarios, que en este caso pues la esposa o hijos menores de 25 años que aún estén estudiando, tengan esas prestaciones de atención médica, hospitalaria, quirúrgica, farmacéutica, una vez que se pensione. ¿Qué requisitos básicos nos pide modalidad 40 para poder inscribirse? Y a pesar de que en la mayoría con muchas asesorías y en muchos tutoriales, y nosotros en nuestras pláticas lo hemos comentado, hay personas que todavía tienen esa duda,
o no tienen claro que para inscribirse en modalidad 40 deben de estar dados de baja. No pueden estar cotizando al IMSS e inscribirse a modalidad 40. Tienen que estar dados de baja de este régimen obligatorio, de esta empresa, con este patrón, dados de baja. Ese es uno de los requisitos principales. Otro es que se cuente con al menos 52 semanas cotizadas antes o en los últimos 5 años antes de la baja. Es un año, 52 semanas, es un año, que es el mínimo que requiere modalidad 40 para que puedan ustedes inscribirse en los últimos 5 años antes de que les den esa última baja. Y que a partir del día siguiente de la baja, a la fecha en que ustedes quieren inscribirse en modalidad 40, no hayan transcurrido más de 5 años. Si ya transcurrieron 5 años y un día, ya no van a poder inscribirse en modalidad 40. Tienen que volver a cotizar, tienen que volver a hacer esta inscripción a algún esquema de por lo menos 52 semanas y así lo establece la ley. Modalidad 40 está basada en los artículos 218, 19, 22 de la Ley del Seguro Social. También ya lo hemos visto en otros videos, en otras pláticas, pero es importante que ustedes lo sepan, que lean estos artículos cuando tengan oportunidad, para que vean ustedes textualmente qué dice. Y bueno, dentro de estos, tal vez no requisitos, pero conceptos que se dan cuando se inscribe en modalidad 40 es que no se tiene atención médica cuando se está inscrito en modalidad 40. En este proceso, en este tiempo, en este periodo, no se tiene atención médica, se tiene que evaluar esto y que la inscripción se debe de hacer con el sueldo, con el último sueldo que se tenga cotizado antes de la baja, y puede ser con este último sueldo o con un sueldo mayor, pero no uno menor. Siempre tiene que ser igual al último sueldo cotizado o uno mayor, que ya también lo hemos visto en varias de nuestras pláticas, pero que vale la pena que lo recordemos. En términos generales, estos son los puntos básicos que ustedes deben de saber sobre modalidad 40. Y que creo que es muy importante. Hay una situación que es todo un tema, que es el pago retroactivo en modalidad 40, pero que mucha gente tiene también esta duda, y es precisamente que hay confusión cuando a veces algunas personas se acercan a nosotros para preguntarnos, es que yo quiero pagar retroactivo modalidad 40, sé que se puede, y yo dejé de cotizar en el 2007 al 2010, entonces quiero pagar ese periodo. No, el periodo retroactivo que se puede pagar en modalidad 40 es a partir del día siguiente de la última baja que se haya tenido. Si después de una baja usted se dio de alta, ya no puede pagar ese periodo retroactivo. Tiene que ser de la última baja y que no hayan pasado más de 5 años para poder inscribirse en modalidad 40 y se pueda pagar este retroactivo conjuntamente con recargos y actualizaciones que pues se hacen de acuerdo al índice nacional de precios del consumidor, a la inflación, a los porcentajes que haya habido de inflación desde el año en que se dio de baja hasta el año en que va a pagar. Entonces creo que estos son puntos principales y básicos de modalidad 40, ya los hemos visto mucho en otras pláticas, pero creo que vale la pena que ustedes los estén confirmando, reafirmando, para que los tengan muy presentes y que pues aclaren algunas dudas de las que tienen. Entonces, vamos a ver la tabla que, como les comento, es un ejemplo de cotización de 25 UMAS del tope de este 2022. Entonces, vemos la tabla. Esta es la tabla de cálculo de pensión contratando modalidad 40, 4.8 años
que significa las últimas 52 semanas del sueldo promedio, que sabemos que se va a tomar en cuenta para el cálculo de la pensión. Este ejemplo está tomado para, a partir del sueldo de 25 UMAS de este 2022, considerando 4.8 años, es hasta el 2026, porque estamos tomando de inicio febrero 2022 hasta prácticamente noviembre 2026. En otra plática del año pasado, hicimos un ejemplo precisamente con varias sumas. En este caso, tomamos 25 UMAS del 2022, que es el tope máximo. Sabemos que es una cantidad alta el promedio de pago mensual que se realiza con las 25 UMAS del nuevo sueldo del 2022, del valor de la UMA de 2022, que estamos hablando de un promedio de 7,368 pesos. Es una mensualidad alta. Sin embargo, en este ejemplo vamos a ver varias situaciones, independientemente de que hay personas, y hemos hecho ejemplos con otros número de UMAS, porque con toda la razón hay personas que nos dicen, bueno, 25 UMAS, pagar 25 UMAS es muy alto. Sí, sin embargo sabemos que hay muchas personas que precisamente se van a este tope de cotización para alcanzar y para lograr tener mejores pensiones. Pero de igual manera que lo hemos hecho con valores del 2021, lo vamos a hacer, también vamos a hacer ejemplos de otras tablas con un valor de menos UMAS, es decir, en este caso son 25 UMAS, pero lo vamos a hacer con otros de 16, de 12, algo más bajo para que vean, 8 UMAS, para que vean cuál es el resultado de esta cotización. En este caso, vamos a tomar, ya dijimos que el pago mensual del valor de 25 UMAS del 2022 son 7,400 pesos. Sin embargo, este valor de pago mensual es de los 4.8 años. ¿Por qué? Porque sabemos que en el 2023 estos 7,367 se van a convertir en una cantidad mayor por el porcentaje de modalidad 40 en el 2023, y sucesivamente en el 2024 va a ser otra cantidad, en el 2025, en el 2026. Es por esto que el sueldo promedio ya de los 4.8 años pues resulta en 8,947. Pago anual 107,368. Y pago de los últimos 4.8 años ya es una inversión de 513,886. Estas cantidades ya están tomando precisamente todas este aumento en modalidad 40 a partir de el 2023. Es para que ustedes se den una idea de cuánto es lo que va a representar en un lapso de 4.8 años. Como yo les comentaba, en esta tabla se pueden ver muchas situaciones, no únicamente cuánto me va a dar de pensión a los 60 o a los 65 años, el cotizar al tope del 2022, que son 25 UMAS. Aquí vamos a ver también la relación de cuánto nos da esta misma inversión, que va a ser la misma para 500 semanas o para 2,000 semanas, y cuánto nos va a representar ya en una pensión. La diferencia y el valor que va a tener el número de semanas, como es este caso. El incremento en número de semanas nos va a dar precisamente pues un aumento en la pensión, y eso es muy importante que lo analicemos. Este caso de 25 UMAS, de cotización en 25 UMAS, lo tenemos representado con una persona
que a los 55 años contrata modalidad 40 y se pensiona a los 60, es decir, al 75%. Y el segundo caso es que una persona lo contrata a los 60 años y se va a pensionar a los 65, es decir, al 100%. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en particular que puedan ser más representativos de la diferencia que hace, en este caso, cotizar e invertir una misma cantidad, pero dependiendo del número de semanas que tengamos. Si estamos hablando de 250 semanas, de una cotización de 250 semanas, pues estamos hablando de que si iniciamos con 500 semanas, que son las que nos requiere modalidad, que nos requiere ley 73 como un mínimo para pensionarte, en este caso estamos hablando de que iniciamos con 250 semanas, llegando a 500 con esta cotización de 4.8 años y que nuestra pensión a los 60 va a representar 9.106 y hasta los 65, 12.142. Este ejemplo ya lo habíamos visto en un video anterior en donde mencionamos cuándo no nos conviene cotizar en modalidad 40. Este ejemplo particular no era uno de ellos en el sentido de que ya era el primer ejemplo de que al cotizar modalidad 40, 5 años o 4.8 años al tope, pues nos subía un poco la pensión comparado con este mismo ejemplo de semanas con un sueldo más bajo. Entonces, aquí reiteramos que iniciamos con 250 semanas y cotizamos topado 4.8 años, 250 semanas más y obtenemos 9.106, que es una pensión pues un poquito baja, ¿no? Podemos ver otro ejemplo. Si nosotros iniciamos con, en este caso, con un número de semanas y cotizamos 250 semanas más y llegamos a un total de 800, que 800 semanas, afortunadamente hay muchas personas que cuentan con ella. Y en este caso ya vemos un aumento de una pensión a 19.403 con 60 años y a 25.871 con 65 años. Aquí ya hay un aumento, ya una pensión de 20.000 o 25.000 pesos. Es una buena pensión. Creo que para los gastos básicos es una buena pensión. Y que aquí pues la volvemos al caso de que nuestra inversión va a ser la misma, 513.000 pesos, que es una inversión fuerte, porque son 4.8 años al tope del 2022 con 25 UMAS. En este caso, en este otro caso, por ejemplo, si nosotros iniciamos nuestra cotización a los 60 años, con 950 semanas y cotizamos 250 más, vamos a llegar a un total de 1.200 semanas. Esto nos va a dar un resultado a los 60 años de una pensión de más de 30.000 pesos y a los 65 años, que es al 100%, pues ya una pensión de más de 40.000 pesos. Creo que esta pensión ya es una muy buena pensión, una excelente pensión, e iniciamos con un total de semanas de 950. Cotizamos 4.8 años más y llegamos a 1.200, que es un número, como lo comenté hace un momento, que afortunadamente tiene mucha gente y que mucha gente puede iniciar con 950 semanas y aumentar a 1.200 si es que cotiza esos 4.8 años.
Otro ejemplo que podemos ver es el de 1500 semanas, es decir, es una persona que inició su cotización de 4.8 años con 1250 semanas, que ya es un buen número de semanas, y que al cotizar 4.8 años más va a alcanzar una cantidad de 1500 semanas. Esto le va a representar que si se pensiona a los 60 años, va a llegar a la cantidad de 41,000 pesos. A los 60, una pensión mayor de 40,000 pesos. Y si se pensiona a los 65, pues bueno, ya es una cantidad de 55,000 pesos, que es una excelente, excelente pensión. Y bueno, si nos vamos un poco más hacia adelante, ¿verdad? Con 1900 semanas, es decir, yo inicié con 1650 semanas, que ya es un excelente número de semanas, pero que afortunadamente hay mucha gente que cuenta con ellas. Y si cotiza 250 semanas más, pues va a llegar a una pensión a los 60 años, que es una excelente edad, de 55,000, más de 55,000 pesos. Y a los 65 años, pues más de 70,000 pesos. Obviamente, pues esta es una super pensión, ¿verdad? Que se logra con un excelente número de semanas y que a pesar de que pueda ser al 75%, se logra una excelente pensión, pero bueno, al verlo al 100%, pues es una magnífica pensión. En términos generales, aquí no nada más es ver el caso de una cotización de 22 UMAS, de 25 UMAS, perdón, en el 2022. No, es la representación de cómo, y lo hemos visto en varios videos, cómo el número de semanas es tan importante el cotizar, el que las personas que cuentan con un número de semanas alto pueden lograr pensiones muy buenas, y que el cotizar 4.8 años, que como siempre lo hemos dicho, el cotizar en modalidad 40 no necesariamente debe de ser los 5 años, 4.8 años, no. Aquí es caso particular de acuerdo a lo que cada uno le convenga. Pero bueno, estamos en el entendido de que en términos generales, si se cotiza los 4.8 años o las últimas 250 semanas con un sueldo alto, pues entonces ese será el salario base de cotización o el sueldo promedio que se tomará para el cálculo de la pensión, y por supuesto se podrán obtener pues las mejores pensiones. Como siempre, yo espero que este ejemplo, y que les repito que vamos a hacer ejemplos, este fue al tope con 25 UMAS, pero yo sé que son cantidades altas, ¿verdad? Altas, que pues muchas veces no se puede alcanzar este pago mensual, pero vamos a hacer ejemplos con 20 UMAS, con 16 UMAS, con 12 UMAS, para que ustedes se den cuenta de cuál es el poder que tiene el cotizar, con qué cantidad o con qué sueldo en modalidad 40. Como siempre, espero que les haya sido de utilidad este tema. Pueden tener esta tabla, verla, ubicarse ustedes en su situación, y si ustedes consideran que les puede ser útil a otras personas, por favor compártanla, denle like si les gusta, suscríbanse, de verdad que nos da muchísimo gusto, y estoy muy agradecida y estamos muy agradecidas en el canal, en Capital Humano Renovado, con las personas que se suscriben al canal y que nos motivan muchísimo y nos ayudan mucho a seguir
teniendo la posibilidad de compartir con ustedes estos temas, estas pláticas, estos tutoriales. Un agradecimiento de corazón. También, como siempre, agradezco todos los comentarios tan amables, tan motivantes que nos hacen llegar, y reiterarles y recordarles, y a las personas que nos ven por primera vez, comentarles que pueden contactarnos para que les apoyemos, les hagamos su planeación de pensión, su proyección de pensión, asesorías sobre todos los temas de seguridad que ustedes tengan necesidad de tener información. Con mucho gusto, a través de nuestro WhatsApp nos pueden solicitar la información del procedimiento de esta asesoría, que es el 55 49 13 53 19, y también a través del correo de capitalhumanorenovado@gmail.com. Con mucho gusto les damos la información de cómo pueden contactarnos, cómo es el procedimiento de esta asesoría que les podemos proporcionar, de planeación de pensión, proyección de pensión. Entonces, bueno, y como siempre, y no quiero dejar a un lado ese comentario que siempre les hago de cuando ustedes decidan entrar en este proceso de pensión, de inscripción a modalidad 40, asesórense. Y yo siempre les he dicho que con quien ustedes deseen, con quien ustedes sientan la confianza, pero asesórense. Es muy importante la asesoría para que se llegue a buen fin en este trámite, que el objetivo es la pensión y que sea la mejor pensión para ustedes. Asesórense para que no cometan errores que se pueden evitar y que pueden truncar este camino, que es un proyecto de vida. La pensión es un proyecto de vida, es muy importante. Entonces, es una inversión la que van a hacer al asesorarse, al invertir en una planeación de pensión. Vale la pena porque el resultado, bueno o malo, va a ser para toda la vida. Entonces, vale la pena invertir para precisamente tener este buen resultado en su pensión, en el trámite de su pensión, a través de la planeación o de la proyección de pensión. Como siempre, yo les agradezco su atención. Buenas tardes.